bienvenidos a este nuevo podcast. Es un nuevo proyecto que tenemos Magali, Nena Monstruo y yo, Sol de Hablamos un poco. Y pues es un podcast, según nosotras es diferente, pero igual y es igual a 385,000 podcasts. Pero aquí lo diferente es de que Somos se van a nosotras. reír, se van a reír y de que se van a llevar. Sí, vamos a ser nosotras. Es más, vamos a ser las nosotras que no nos ven en las redes sociales. Y pues en este, obviamente vamos a hablar de libros, vamos a hacer retos, vamos a escucharlos a ustedes, qué es lo que nos tienen que decir acerca de las preguntas que les vamos a hacer cada episodio. Y pues nada, Magali, iniciamos con este bonito podcast que se llama Las Niñas Rata. Niñas Rata Podcast. Y ustedes se están preguntando, güey, pero ¿por qué se llama Niñas Rata? A ver, porque Niñas Rata está chistoso, porque no vamos a ponerle filosofando con Sol y la nena, tampoco le vamos a poner punto y coma, porque, güey, como lo dijiste, hay 5,500 podcasts de literatura, lo cual me encanta. Después hablaremos en otro capítulo de cómo la literatura hoy se ha expandido también a los podcasts, donde puedes hablar de otras cosas, clavarte en otras cosas, que no te da tiempo en un TikTok y que tampoco lo puedes hacer en redes sociales. Entonces, bueno, este es uno más, porque si ustedes creen que somos unas señoras desquaceradas, pues no, pero pues tenemos ganas de seguir hablando de libros y estamos esperando que este podcast llegue, video podcast, porque es la primera vez que nos ven a las dos como en este formato, entonces después ya les andaremos pidiendo sus 3 pesos para que nos los pongan ahí y nosotros vamos a tener un estudio decente, güey. Me da muchísimo gusto estar en este espacio porque si algo me gusta, y ojalá la neta nos pagaran, es hablar de libros todo el día. Entonces, ¿qué te parece si empezamos? Les damos la bienvenida. Gracias por estarnos viendo. Denle like, ya saben, da like, coméntenos, compártanlo, pónganle campanita para que sepan. Este podcast, la verdad es que lo vamos a tratar de hacer cada 15 días. Es como la idea, cada 15 días va a haber un capítulo. Y si vemos que, pues, vaya, o sea, morimos por tenerlo, pues vamos a regresar cada semana, pero pianito. ¿Saben por qué? Porque viene temporada de fin de año y creo que a todos nos tiene como vueltos locos, que vienen campañas, vienen clientes con su Navidad, entonces, pianito. Y también para que nos extrañen. Así es. Y pues nada, vamos a comenzar. ¿Presentas el episodio de hoy de una vez? Lo voy a presentar, pero antes quiero hacer una aclaración para que sepan que Sol vive en Mérida. Por favor, véanle la vestimenta. Está hasta chapeada del calor que hace y pues yo estoy en la Ciudad de México y tenemos un huracán. A ver, ¿sabes qué estaba pensando el otro día? Güey, la Ciudad de México es como este buleado de todo el país al que siempre le caen los apes. No importa que en Monterrey hay una nevada, güey, a nosotros nos pega y nos baja la temperatura. Si en Oaxaca, en las costas, tiembla, güey, a nosotros nos pinches pega y nos llega el refilón. Güey, si a ustedes, Veracruz... Pero no, No, sí. te voy a decir una cosa. La cuestión con el huracán de ahorita es que Yucatán y la Ciudad de México están al mismo nivel en el mapa. O sea, si tú ves esta colita que hace el mapa de México y ves en la puntita a Yucatán, es más, aquí les vamos a poner una ilustración para que digan, oye, sí es cierto, esto lo vi en la primaria. Están al mismo nivel, o sea, estamos así como que en paralelo. Lo que pasa es de que nosotros estamos a nivel del mar y ustedes altísimo. Por eso, güey, pero estamos al mismo nivel de todo el mundo. Somos el sapeado de México. O sea, estamos al mismo nivel de Monterrey, al mismo nivel de Oaxaca, al mismo nivel de Chiapas. Güey, tiembla en algunos de esos lugares y a nosotros nos llega el refilón. Hay huracán en las costas, güey, siempre nos pega. Hay nevadas hasta el norte, también nos pinches pega. O sea, la Ciudad de México es el niño pateado, es el niño no querido de toda la ciudad, porque nosotros no podemos tener un clima propio. O sea, siempre dependemos de todos ustedes. O sea, si quieren temblar, pues temblamos. Y si hace frío, pues, güey, nos pega. Y si hay huracanes, pues nos pega, güey. Entonces, pues somos los de alguna niños manera buleados. tienen que pagar el que todo esté centralizado en la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, ¿qué les tocaba? Pues pagar con este tipo de cosas. Bueno, vamos a empezar. No tardamos más tiempo de una vez. Y si ven que estoy volteando como a todos lados, es porque todavía no ubico la camarita que tengo aquí enfrente. Entonces, pues, una disculpita, ¿verdad? Pero a ver, vamos a hablar de los libros de terror. ¿Te gusta leer libros de terror, Sol? O sea, ¿es como tu fuerte o
o no? ¿O cuándo lo fue o nunca lo ha sido? Realmente nunca lo ha sido, yo soy súper miedosa, pero súper miedosa, tengo muchísima imaginación, entonces, realmente para mí leer algo de terror, desde niña he sido muy miedosa, entonces mis miedos han ido evolucionando, o sea, es más, les voy a decir, soy tan miedosa que me da miedo ir a baños públicos, o sea, baños que tienen varias tazas de baño de esas, me da un pavor porque hay un fantasma en la cultura japonesa, bueno, en las leyendas japonesas hay un fantasma que sale de los baños, tiene su leyenda de que fue una mujer a la que mataron en un baño y todo eso, y entonces cuando tú vas al baño se te aparece. Ok. Güey, no mames. Pero es un miedo de que me aguanto lo más posible. Y si voy al cine, no tomo lo suficiente, todo el agua que debe de tomar. Ya ves que ahora que estuviste acá para la Feria del Libro, para la Filey de Mérida, fuimos a una cafetería que fuimos Norma, Edson, tú, yo, Sí, y estuvimos ahí en una cafetería de muchos libros que tenías que subir unas escaleras. Y sí. el baño estaba afuera, en un pasillo, hasta el fondo. Tú no lo sabes y no lo sabe la gente cuando voy con esas personas, pero cuando tengo que ir al baño voy corriendo, o sea, voy corriendo, corriendo, corriendo y me regreso corriendo, corriendo, o sea, chinga su madre el que se quede. Yo soy súper miedosa en ese aspecto. Güey, Les podría contar. les voy a contar una Ajá, anécdota. cuenta, cuenta. Fuimos a una FIL Guadalajara, creo que hace como 2 años. Sol se estaba quedando en una habitación y yo estaba quedándome, más bien en un hotel y yo estaba en otro hotel. Estábamos como una cuadra separadas, tampoco era tanto. Y entonces, bueno, ella tenía una habitación y de pronto me dijo, oye, es que espérame porque me estoy cambiando de habitación, porque resulta que la mía tenía como una terracita, ¿no? Era como algo así, y que nada más la viste y dijiste, no mames, aquí se me va a subir un pinche vivo, güey, y me va a saltar y se va a me querer meter cuando no pasaba nada. Sí, y fui con la chava y le dije, no, es que esta ventana da a una como tipo azotea, sí, como una Sí, 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 sí. azotehuela. Y yo decía, Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. La verdad es que ahora que también tengo que estar viajando por lo del libro, pues me tocan diferentes hoteles. La verdad es que no es que me dé miedo per se la habitación, pero en realidad más bien siento como que, güey, las vibras, ¿sabes? Hay un montón de gente que va y se queda. Y lo primero que pienso siempre al entrar es, güey, seguro mataron aquí a alguien. Seguro, o sea, no sé por qué, y siempre ando buscando si hay alguna mancha extraña, como que ya la lavaron, no sé, raro. Entonces el hotel me provoca, pues sí, ciertas vibras, la neta. Y les voy a poner aquí la foto para que vean el hotel que me tocó en Morelia. Chinga tu cola, solo se chinga tu cola. Yo ya había puesto un reel platicándoles lo que me pasaba, lo que sentía, ¿no? De cuando llego a una habitación, reviso todo, ¿no? Como que empiezo, güey, o sea, imagínate que llego y lo primero que hago es asomarme abajo de la cama. Si son de esas camas que tienen cemento, ya sabes que no, pues yo digo, ay, voy a dormir más tranquila. Pero si son de esas camas como las normales que todo el mundo tenemos, que son con espacios, digo, puta madre, todos los días voy a tener que llegar y revisar, ¿no? Como, ay, a ver si no se me metió alguien. Obviamente reviso el closet, reviso el baño, cada que entro, ¿no? Es como, no hay nadie. Bueno, listo. sí, Y en las noches, por supuesto, yo también, igual que tú, duermo con la tele prendida, duermo de la chingada, obviamente me va pésimo, duermo, en realidad de dormir chido, tranquila, pues no, güey, la verdad es que duermo muy mal, porque sobre todo estoy alerta, ¿no? Es como cualquier cosa, tu cuerpo está como en adrenalina. Y entonces les voy a dejar aquí la foto porque resulta que sí. llego al hotel de Morelia, muy bonito todo. Aparte hay algo que es cierto, creo que los hoteles del centro, pues imagínate todo lo que no ha pasado, cuántas matanzas no hubo, ¿no? En el hotel en Querétaro, güey, en el centro, como, ¿sabes? Como hay mucha vibra, mucha vibra. Entonces llego a Morelia. Aparte yo tengo la teoría de que en ese tipo de lugares, tengo la teoría que en ese tipo de lugares suceden más cosas de lo que nos enteramos. O sea, los hoteles, esa es mi teoría. O sea, obviamente igual y sí, igual y no, pero ustedes créanselo. Igual en esos hoteles han asesinado muchísimas veces Yo también lo y pues creo. pagan para que uno no se entere y todo. O a lo mejor se murió alguien de muerte natural, pero queda ahí esa esencia de esa persona. No, 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 no. O sea, Yo también, o sea, güey, ya vieron que nuestra imaginación se puede ir así a los peores límites y a los peores escenarios del mundo. Entonces llego a Morelia y me encuentro con que sí, era muy modestito el hotel, muy bonito, está en el centro, pero pues era una habitación chiquita. Y de pronto, pues me asomo y veo que mi cama está enfrente de un espejo enorme, un espejo como, güey,
con herrería, o sea, un espejo muy grande. Y yo, pero, o sea, ¿qué no saben que los espejos son portales a una tercera dimensión, güey? ¿Por qué me lo ponen enfrente de la cama? Aparte, ya sabes, como que el Feng Shui siempre dice, nunca pongas un espejo enfrente de tu cama. Y yo, güey, pero había otros lugares para ponerlo. Bueno, se me ocurrió, por supuesto que adivina qué hice. Obviamente llegué y le puse una sábana. Dije, no me voy a dormir con eso enfrente, pero ni de pedo. Entonces me subí al banquito, güey, agarré la sábana de la cama, lo colgué. No mames, se veía peor, güey, parecía un fantasma. Parecía alguien que estaba como colgado, porque obviamente queda así, ¿no? O sea, quedaba así. Ahí está la foto para que lo vean. Y yo, no mames, me fue peor, güey. O sea, de pensar que tenía yo un espejo que le pongo la sábana, pues entonces ahora se ve como si hubiera un ser del inframundo durmiendo frente a mí. No mames, dormí, o sea, no dormí nada en Morelia, güey, nada. Pero bueno, esas son algunas de las terrores que podemos tener, pero ¿por qué a lo mejor a algunas personas les gusta mucho leer literatura de terror? O bien porque es bueno, porque a ver, encontré un artículo donde dice que es muy bueno leerlo. ¿Y sabes por qué? Porque ese miedo controlado es eso, es un miedo que sabes que se va a terminar en algún momento, es un terror que sabes que cuando cierres el libro y te vayas a ver Barbie o pongas Pocoyo en la tele, ya se te va a olvidar. Entonces, nos gusta mucho, a mí no me encanta, la verdad es que tampoco me encanta leer literatura de terror, pero porque creo que no he llegado a la súper buena, ¿sabes? Creo que debe de existir, y aquí es donde les pedimos su ayuda, literatura buenísima de terror que no sea como la típica de Stephen King o de, ya saben, Drácula. Mándenos algo que a ustedes les haya hecho ponerse los pelos de puntita, que de eso va a ser el capítulo. Traemos algunas recomendaciones, pero también algunos libros que hemos leído de terror. Y entonces, bueno, lo más interesante de este artículo me pareció es, podemos controlarlo, porque ya sabemos que algo le va a pasar a ese protagonista o a esos niños, o, ¿no? Ya sabemos. Entonces, nada nos va a espantar porque no es que nos agarren en curva. O sea, es, ok, me voy a sentar a leer literatura de terror, pero ya sé que les va a salir Freddy Krueger, lo que sea. Les va a salir Jason atrás de el tendedero, sí, ya lo sabemos. Y sabemos que va a haber una persecución, sabemos que va a haber miedo, sabemos que va a haber adrenalina, pero eso es controlado. O sea, todo es como ya lo vamos a controlar. Y siempre hay algo que vamos a saber que el protagonista vive al final. O sea, no sé, yo la verdad es que no conozco, bueno, sí conozco un libro donde literal es como todos se mueren, ¿no? Es como, güey, todos se murieron al final. Pero bueno, pues ya que estamos en esta temporada, nos gustaría que nos dieran sus mejores libros de terror, que no sean como los típicos, sino que vayamos un poco más allá. Y justo de eso les quiero contar que hay un montón de tipos de terrores, ¿no? O sea, no todo es terror, o sea, creo que están los clasificados como, por ejemplo, comedias de terror, ¿no? En esas podemos ubicar a Frankie Winnie, podemos ubicar al cadáver de la novia, Las brujas de Roald Dahl, que todo esto, El fantasma de Canterville de Oscar Wilde, todos estos están, o Scooby-Doo, güey, no se nos puede ir Scooby-Doo. Creo que nuestro primer acercamiento con el terror como niños fue con Scooby-Doo, porque pues ya sabías que había un monstruo que no existía, ¿no? Pero ellos iban a tener una aventura que, y bueno, creo que si empezamos con esos, ¿no? Sabemos que es como todo controlado. Por ejemplo, que es la ciencia ficción de horror. La ciencia ficción de horror sí es una cosa muy particular. Yo, el único libro que leí hace muchos años fue Los Tommyknockers de Stephen King, que eran que eran como unos muñequitos, bueno, no, muñequitos son extraterrestres, que se te metían a la cabeza. Y entonces te hacían como, imagínate que eran como una rata, como uno de esos animales que cuando comes algo se te mete al cuerpo, que eran esos animalitos, bueno, extraterrestres, se te metían al cerebro y te daban órdenes. Entonces ibas a hacer cosas que en tu vida harías, ¿no? Eso es como, digamos, la ciencia ficción de horror, o también se le conoce como el horror cósmico, ¿no? Otro es Oye, en estos puede entrar Frankenstein en ficción de terror. Digo, sí, creo que es o la primera comedia, novela de ciencia ficción, ¿no? o comedia de terror, sería Frankenstein. No, no, Frankenstein en ciencia ficción de terror. Según yo, aparte es la primera novela de ciencia ficción que existió. Y también en esta entraría Las montañas de la locura de Lovecraft, Las montañas de la en locura. terror cósmico, ¿no? Es Sí, duda. sí, total. Ay, no, güey.
Oigan, ¿y saben qué? Voy a hacer que defiendas a H.P. Lovecraft si no haces el reto de la semana. Porque ese güey era un nefasto, güey. Era un tipo Ay, horrendo. Ya voy a tener tu primer reto. Yo voy a decir que vas a defender a H.P. Lovecraft la siguiente sesión si no cumples con el reto que te voy a dar. Yo creo que sí, Las Montañas de la Locura, por supuesto. Yo creo que entra a la ciencia ficción de horror. O... ah, estaba viendo ahorita los efectos de leer terror, ya, nada más, efectos de leer terror. Yo no entiendo quién hizo esto. Hay una página que se llama educo.org, sí la voy ajá, a mencionar, que ajá. aparte te dice que leer terror pues, es una herramienta muy útil para tratar el miedo a través de los cuentos infantiles, porque sugieren que puedes vencer el mal gracias a la astucia y la valentía pues, de los personajes. ¿Quién dice? No, sí. ¿Quién? No, Yo yo creo que vi sí. terror de niña y no es cierto, güey. No tienes idea. Voy a decir una confesión. Es que te lo dije, Yo me pasé, lo dije empezando, lo controlas. O sea, cuando estás sí, leyendo la literatura sí, de terror, controlas el pero miedo. yo no estaría muy de acuerdo. Te voy a decir, yo me pasé, yo me pasaba a la cama de mis papás. ¿Y sabes hasta qué edad? Hasta los 16 años. Me seguía pasando a la cama de mis papás de miedosa. O sea, es que no me van a venir a decir a mí qué es el miedo. O sea, es más, que el psicólogo que expuso ese artículo, que me psicoanalice, porque a ver qué onda ahí. Sí, Mira, no, es que, creo que con la literatura de terror pasa lo mismo. Una vez que tú entiendes por qué algo te espanta, dejas de tenerle miedo. Eso es lo que yo deduzco. Cuando tú te pasas, vamos a agarrar este espacio, cuando tú te pasas a la cama de tus papás, no soy psicóloga, pero si alguien es psicólogo en este ujú, salón, por favor venga y explícanos, pero cuando tú te pasas a la cama de tus papás, tienes como este espacio no definido de no sabes qué va a pasar, ¿no? Puede que pase, puede que no pase, ajá, ajá. pero tienes Sí, esta el miedo es situación eso. El miedo es la ignorancia de lo que está pasando, de lo que sucede o de lo que hay del otro lado. O sea, por o de eso lo que puede en, pasar. en la prehistoria le tenían miedo a la oscuridad y es así, de hecho, a como se empiezan a crear todos los mitos y todas las creencias, por ese Claro, miedo. El claro. miedo a los truenos, el miedo a la lluvia, el miedo al sol, el miedo a lo que hay detrás del mar. O sea, te empiezas a crear toda una cosmovisión y una mitología debido a ese miedo. Y también no estaríamos vivos si no tuviéramos miedo. O sea, el miedo nos ha Claro, salvado la vida. claro. Nos da precaución, nos da alertas, nos hace estar pendientes de las cosas, nos hace aprender de los errores definitivamente. Yo creo que sí, definitivamente, aparte de arruinarles parte del matrimonio a mis papás, debido a que no los dejaba dormir solos durante 16 años, sí, o sea, es esa seguridad, sientes esa seguridad con tus papás Sí, al también. momento en el que no sabes qué sucede. O sea, yo creo que una de las peores crisis, he tenido 2 crisis de miedo, o sea, siempre he sido miedosa, pero crisis de temblar, de estar así sentada con las rodillas recogidas, me sucedieron 2 veces. Una a los 9 años, cuando estaba lo del chupacabras, que lo estaban Ok. inventando, lo del chupacabras. Tenía yo tanto miedo, no manches, que puse mi cama pegada a la pared y me puse en la esquinita que daba a la pared, a las 2 paredes, ¿no? La de la cabecera y la de un lado de la cama, y agarré un crucifijo y me hincada así de que llorando de que iba a llegar el chupacabras por mí. Y la segunda ya Yo creo fue que tienes que mucho más tratarte, grande. amita, tienes Eh, que tratarte. la segunda ya fue mucho más grande y empezaba la ola de violencia cañón en Villahermosa y a mí me daba muchísimo miedo en la madrugada que alguien se metiera a robar. Entonces hubo una ocasión que escuché clarito donde abrían el cajón de los cubiertos y me metí al baño rápido. Me meto al baño y yo no vivía con mis papás en esa época. Me meto al baño y empiezo a escribir, o sea, empiezo a mandar mensajes a amigos que yo sé que también se desvelaban, que también les daba miedo, que también se despertaban en la madrugada para dar rondín en su casa, todo. O sea, imagínate cómo está la psicosis en Villahermosa, estaba horrible. Ok. Entonces,
estuve ahí, o sea, pero yo no podía ni si lo más cañón que hice, o sea, tenía tanto miedo y tanta seguridad de que, es más, ya los escuchaba yo en mi cuarto, que le mandé mensaje a mi mamá, pero no podía ni siquiera escribir porque yo estaba temblando. Estaba yo tan nerviosa del corazón, sentía que se me iba a salir, hasta que pongo en Facebook, por favor, alguien que me ayude, necesito ayuda, y me manda un mensaje un amigo y me dice, ¿qué te pasó? Que no sé qué, le digo, no, que se metieron a robar en mi casa, estoy escondida en el baño, que no sé qué, que la chingada, que no sé qué tanto. Me dice, cálmate, cálmate, ¿a qué hora se metieron? Le digo, eran las 3:30 en punto, no, las 2:30 en punto, le digo, porque vi el reloj, que no sé qué. Me dice, güey, no hay nadie en tu casa. Son las 5:30 de la mañana, ya está saliendo el sol. Ningún ladrón se va a quedar tanto tiempo. Me dice, te voy a llamar. Me llama y me dice, sal. Aparte vivía cerca de mi casa. Me dice, sal y hablamos. Y nada, güey, mi casa estaba cerrada, no tenía nada, nadie se había metido. O sea, todo fue parte de mi imaginación. Wow, eso sí estuvo denso, Sí. Eso sí estuvo rudo. No, a mí no me ha pasado nada. La verdad es que yo no puedo contar ninguna anécdota de sentí una mano, sentí que me jalaron, se me subió el muerto. No, nada. La verdad es que tengo como, y está bien, yo no me quejo, yo así me puedo quedar. Ah, tú estás bien, sí, 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 sí. Güey, cada vez que alguien cercano se me aparece, le digo, está todo chingón, nada más no vengas a visitarme porque me voy a cagar en los pantalones. A mis perros sí. A mis perros que se mueren siempre les digo, por favor, regresa a visitarme, pero si no, no. Sí. Me han pasado algunas cosillas extrañas, tipo, de pronto, pero es que son tan lejanas y son tan sin embargas que la verdad no, ni siquiera las puedo considerar como que está dentro de ese espectro del terror, pero de pronto me ha pasado un par de veces en toda mi vida que estoy en el baño y inmediatamente veo como una botella de shampoo se cae, pero de la nada, ¿sabes? Es como, no hice nada, no moví nada, me entré a, qué sé yo, lavar la cara y en eso, ¡pum!, se cae. Y no me da miedo, O sea, ni siquiera les hablo, nada más digo, qué raro que se cayó, pero empieza mi explicación en la cabeza. Claro, igual me acabo de bañar y entonces se movió y entonces estaba mal acomodada, o sea, pero de pronto yo también digo, es que no estaba mal acomodada, no tenía por qué caerse, pero lo dejo ir. Ah, y una vez sí me pasó una cosa muy, muy, muy fea, que creo que ya la conté en algún momento, no sé si la conté en un TikTok o en Chara Literaria, pero sí me pasó algo muy feo. Estaba yo viendo una película que se llama Huesera, que aquí les dejo el póster. Difícilmente, güey, yo veo películas de terror, o sea, difícilmente. Y te voy a decir por qué. Porque siento que son súper clichés, ¿sabes? O sea, tampoco es porque yo me sienta como, ay, no, qué miedo. Siento que son como lo más cliché de este mundo y difícilmente puedo verlas. Pero bueno, habían dicho que Huesera era una cosa espectacular. Y yo dije, bueno, pues la voy a ver. Ahí me tienes un sábado a las 9 de la noche. No me da miedo verlas en la noche. O sea, te digo, sí puedo. Es que quiero regresar como al artículo y decir, controlamos el miedo, porque ya sé que adentro de la película van a pasar cosas, pero me va a durar 2 horas y tengo un ambiente controlado, o sea, estoy yo viéndola, en cualquier momento le puedo apagar, ¿no? Y bueno, total, me la pongo a ver y sí está fuerte, pero eso sí, hay algunos momentos donde sí puedo ser esa persona que están diciendo, oh, dentro de la película, vamos a hacer un conjuro, güey, y le bajo. ¿Sabes? O sea, es como, güey, le bajo, yo no quiero ver ese conjuro, no quiero que se esparza por mi cama, no, nada. O algo pasó muy curioso en el Chismecito Literario, volumen 1, que estaba yo escribiendo de las brujas de Macbeth, que es otro, luego podemos hacer otro capítulo de las brujas de Shakespeare y la brujería que tenía, pero justamente hablando de Macbeth, bueno, pues hay una anécdota donde dicen que cuando está haciendo Lady Macbeth la invocación a los espíritus, al mal, al diablo, para que a ella le den las fuerzas, pues no era posible que la pudiera haber escrito él, pues porque estaba hablando del útero, de la leche de bebés, estaba hablando de la sangre, entonces decían que, pues no mames, ¿cómo un señor de esa edad iba a saber dónde está el ombligo de una mujer, güey, no? Y parece que había unas brujas que le ayudaron, o una bruja, entonces cuando las verdaderas brujas supieron que sí había una invocación real, una llamada a la oscuridad real, estaban muy enojadas y le mandaron una maldición a Shakespeare, ¿no? A Macbeth. Por eso, cada vez que se pone Shakespeare, y esto es cierto porque no lo estamos inventando, pero vayan a Google, búsquenlo, pero cada vez que ponen Macbeth en el teatro, tienen que hacer un ritual.
O sea, los artistas, los compañías de teatro tienen que hacer un ritual porque siempre pasa algo. Las primeras veces se moría el güey, se tropezaban, se les incendiaba el teatro. De hecho, hay una batalla campal muy famosa con Shakespeare cuando lo montaron en Nueva York, si no mal recuerdo, aquí les dejamos la nota, que, güey, terminaron, o sea, en masacre. O sea, 2 compañías de teatro la pusieron al mismo tiempo, pusieron Macbeth, y de pronto fue como pelea entre el público, fue masacre en Nueva York, o sea, literal. Entonces, bueno, siempre ha existido como eso, y cuando llegó la invocación, no sabes qué bonita es, o sea, en cuestión oración, en cuestión ritmo, en cuestión todo, pero pues yo no la leo, ¿va? Porque dije, no, no soy pendeja, o sea, no lo voy a decir en voz alta, no voy a invocar nada, porque, pues no, güey. Es rápido, ay, perdón, es que estamos haciendo el podcast como de 2 horas, pero espérense porque estamos muy emocionadas. No se van a arrepentir. Me pasó que terminé de ver Huesera y yo estaba en mi periodo, pero ya sabes, es ese periodo que ya te va bajando muy poquito y que ya se usa una pantiprotector, ya no usas las grandotas. Y entonces estaba yo en el baño, rápido, ¿no? Como que dije, ay, me tengo que ir con los perros. Y siempre que me voy, paseo con los perros y regreso y ya tomo café, desayuno, me baño, etc. Antes no. Y entonces dije, ay, me tengo que cambiar. Entonces me estoy cambiando y, a ver, les vamos a poner una imagen de cómo es un panty protector. Obviamente todas saben, pero a lo mejor ellos no. Entonces lo arrancas y te lo pones, o sea, lo pegas en el calzón y ya te lo pones. Mira, Sol, no sé qué pasó, todavía no le encuentro ninguna explicación, pero creo que tuve como un glitch en la Matrix, donde no supe qué hice, por 5 segundos tuve un blackout. Yo acababa de ver Huesera, ojo, o sea, yo tenía como 10 horas de haber visto Huesera. Y de pronto abro eso y estaba pegada en la pared. Estaba pegada en la pared, o sea, el pantiprotector. No Güey, mames. sí, sí, o sea, estaba pegado ahí. Y yo volteo y yo, O sea, sí, qué horror. ¿en qué momento? A ver, entonces viene mi explicación de, a lo mejor yo en esos 5 segundos estaba en otra realidad y yo lo pegué. ¿Quién lo pegó? Porque, güey, me lo iba a poner, ¿sabes? Y de pronto no lo encontré. O sea, fue como, ay, pues no, si lo traía en la mano. Y en eso volteo y está pegado en la pared. No mames, no sabes, eso, para que veas, sí me sacó un chingo de pedo, porque dije, yo no lo pegué. O sea, yo no lo pegué. ¿Por qué iba yo a pegar esa madre en la pared, güey? O sea, ¿en qué momento? Y volteo al bote de basura y sí estaba, digamos, el envoltorio. O sea, sí, no sé si lo saqué yo. Güey, fue una cosa horrible, fue una sensación horrible, pero seguí adelante. No le di importancia. No me clavé, no dije nada. Lo agarré de ahí, me lo puse y dije, listo, vámonos. Me quedé con una sensación rara todo el día, pero move on. O sea, ya no le di importancia. O sea, yo dije, no voy a clavarme en cosas y no volvió a pasar nada, pero eso, para que veas, sí me dio culo. Para que veas, eso sí me dio culo en toda mi vida. Y eso Oye, es pues algo de lo la que les verdad que nosotros podríamos estar 20,000 horas hablando de anécdotas y de experiencias que nos han sucedido, de miedo o que nos han asustado, momentos en los que nos hemos sentido bastante inseguras, pero pues siempre he dicho que si bien es cierto, a mí me da miedo, por ejemplo, ir al baño, o sea, ir al baño, ¿no? ¡Ah! No, me da miedo ir a baños públicos o me da miedo los pasillos de los hoteles o estar en un hospital en la noche. No mames, que te salga la planchada, qué horror, o la enfermera asesina, una madre así. Yo creo que siempre he comentado, a mí me da más miedo los vivos que los muertos, y eso es clarísimo. Entonces, fíjate que una de las cosas interesantes en la literatura del terror es que sí, en efecto, su fin es causar miedo, ansiedad, incertidumbre, etcétera, todos estos sentimientos que para algunos te da mucha adrenalina y hay gente que se vuelve adicta a este tipo de cosas. Y bueno, ¿cuántas críticas no le han llovido a Netflix de que no saca buenas películas que te den miedo o de terror o lo que sea, ¿no? Pero hay algo interesante, que en todos estos libros, en todas estas literaturas de terror, etc., no deja de ser literatura y no deja de llevar un mensaje consigo mismo, que es una crítica social. Y en ese sentido podemos ver cómo la literatura de terror o de horror, que se va a subdividir en 20,000 cosas, ha evolucionado y tenemos una literatura del terror muy particular en la actualidad en Latinoamérica.
una literatura del terror donde pues obviamente lo monstruoso es lo real, es lo que vemos en los noticieros, es lo que nos pasa a diario. Entonces vienen todas estas escritoras latinoamericanas que nos empiezan a hablar pues de los feminicidios, nos empiezan a hablar de los secuestros, de los asesinatos, etc., etc. Entonces se ha vuelto también esta literatura, desgraciadamente hablando de los contextos sociales y haciendo esta crítica social a lo que está sucediendo actualmente. Y eso a mí me parece también muy interesante porque el otro día escuché que decían, la literatura, el arte en general, no está ahí para hacerte feliz, no está ahí para darte felicidad. El arte, todo el tipo de arte, Para provocar. es para dar un mensaje, te va a dar un mensaje, pero la felicidad es una consecuencia que la puedes encontrar o no la puedes encontrar, pero lo que tienes que encontrar en todo esto es el mensaje que te tiene que dar. Por eso, pues bueno, buscamos, sobre todo Magali y yo tenemos un estilo muy particular. En algunas cosas coincidimos que nos gustan algunos libros y en algunas, pues, no No. tanto, o a lo mejor a ella le gusta mucho y para mí es no tanto, y viceversa. Pero lo interesante es que le buscamos esta crítica, este mensaje y también obviamente las interpretaciones. Justo, de hecho, estaba hablando sobre el libro de Maurice Blanchot que se llama El espacio vacío, que dentro de las cosas que habla del espacio vacío en lo que se enfrentan los escritores al momento de crear una obra, siempre dice que va a haber un espacio vacío en todas las obras. Todas las obras van a estar inconclusas y van a tener un espacio vacío que no va a poder llenar el autor jamás, Ok, porque ese espacio vacío le pertenece al lector, es el espacio vacío de la interpretación. Y el mm, lector tiene que tener esa responsabilidad hacia con la literatura, o sea, hacia con el libro, hacia con la obra que está tomando, para dar esa interpretación. Y es muy interesante porque la interpretación no va a ser la que escuchas del crítico literario o del booktalker o del propio escritor que te diga, no, es que yo aquí quise decir esto. No, güey. O sea, a mí como lector, yo le encontré este significado porque esa interpretación va a depender claro, de mi contexto social, de mi historia, de mi contexto en la época y también, obviamente, del contexto de la época del autor. Todo eso se va a mezclar para que yo pueda claro. interpretar ese texto. Y lo interesante aquí es de que termina el libro con la interpretación que tú le estás dando cuando lo lees, tampoco, porque de ahí tú la interpretación la compartes con alguien más. Por eso es tan bonito lo de los clubes de lectura o lo de las O fiestas hablar de libros, de hablar de lectura que libros. se han estado haciendo últimamente, hablar de libros, etcétera, porque esa interpretación que tú compartes va a llegar a alguien y te va a dar su interpretación. Y esa va a crecer, se va a modificar, se va a enriquecer, va a evolucionar. Pero ¿qué pasa entonces? Que ahí tampoco va a terminar, porque cuando tú leas ese libro dentro de 10 años, tu interpretación puede que sea diferente. ¿Sabes Entonces, quién los es? libros son movimiento, los libros son Sí. evolución. ¿Sabes quién es un maestro de ese espacio en blanco? Últimamente que lo hemos estado leyendo mucho tú y yo, John Fosse. Es justo como ese Sí. señor, ¿no? Que te deja a la imaginación lo que tú quieras, interpretar lo que tú quieras. Y cuando hemos hablado de él, que hemos terminado de leer Ales junto a la hoguera, trilogía, me falta septología, que no la, pero ahí lo tengo, ¿eh? No lo voy a dejar. Igual a Blancura, mí me falta. cuando hemos hablado de esos libros, tú dices una cosa, o sea, completamente diferente a la mía, ¿no? Como que tenemos una visión de ese espacio en Sí. blanco. Creo que uno de los grandes maestros del espacio en blanco que estás diciendo es él, porque no te explica todo, es maravillosa su literatura y de pronto pues a la hora de ponerla a eso, ¿cómo lo viste? No, hombre, yo te estoy dando una cosa que tú dices, ay, ¿a qué hora, güey? Eso nunca pasó, o yo no lo interpreté Ujú. así. Creo que es un maestrazo ese tipo. Si quieren investigar o si quieren, digamos, pues sentir ese espacio vacío del que habla Sol, del lector, lean a John Fosse, porque, o el libro que dijiste, que aquí se los vamos a poner de todos modos, Es pero más, lean cualquiera de los. te voy a decir cuál es el libro ideal para entender lo que estoy hablando. El libro vacío de Josefina Vicens. Es Ok, perfecto, porque aparte no nada más te habla, o sea, te habla de los dos temas que toca Blanchot, que es el enfrentarse al espacio en blanco, el autor se enfrenta a un espacio en blanco y también está la expectativa de enfrentarse a la interpretación y a la reacción de las personas que lean su libro. Entonces, une como que las dos ideas del espacio literario de Maurice Blanchot en el libro de Josefina Vicens. órale, Hey, va.
Yo lo tengo que leer porque tengo club de lectura, entonces ya, o sea, lo tengo aquí más que listo para leerlo estos meses. Oye, y regresando a la literatura de terror, para que no nos patinemos por otro lado, oigan, esto nos va a pasar siempre, ¿eh? Vamos a empezar hablando de una cosa y vamos a Sí, terminar hablando de otra, pero está sabroso el chisme, entonces aguanten. Y ya que estabas hablando de esa literatura de las latinoamericanas que están escribiendo desde ese lado del terror real, digamos, desde lo que ellas, ecuatorianas, cubanas, uruguayas, argentinas, están viviendo, bueno, argentinas, chilenas, todos, sí. ¿no? Bueno, a eso se le llama también terror realista, que es algo que sí puede pasarte y no necesariamente cae en la clasificación de terror, por así decirlo, pero vamos a ponerlo en este subgénero, ¿no? Como por ejemplo, también tengo un gran ejemplo para esto, es La Naranja Mecánica, de Anthony Burgess, ¿no? Güey, La Naranja Mecánica es una cosa de terror, la película, el libro, son una cosa bruta. Cuando estos güeyes entran, yo me acuerdo esa escena cuando entran a la casa de este señor al que violan, matan, le hacen lo torturan. Oye, eso puede pasarte, ¿no? Lo mismo que están contando estas escritoras o Eso ha escritores, pasado. ha pasado. Y o toman esa realidad y Sí. la convierten en literatura. Fantástica, puede ser, ¿no? Pero siempre hay un eco de realidad y eso se le llama, pues, terror, entre comillas, realista. Si ustedes tienen otro nombre, vengan a ponerlo. Y bueno, creo que con esto cerramos como esta parte de por qué está bien leer terror, porque lo controlas, porque sabes que en algún momento va a terminar. Y creo que también algo muy interesante que tiene la literatura de terror es que sí, que ayuda. Mira, hay algo que dice uno de los cancelables, que a lo mejor un día me va a tocar defender, que es Neil Gaiman, que lo acabamos de cancelar hace poquito, pero él decía algo muy interesante porque dice, los cuentos de hadas, los cuentos de terror, son más que ciertos. Y no porque nos digan que los dragones o los vampiros existen, sino porque nos enseñan a que esos vampiros y dragones pueden ser derrotados. Entonces, por eso ayuda a la literatura de terror, porque sabes que al final ella va a sobrevivir, el malo se va a ir a la cárcel, casi siempre, ¿no? Pero si ustedes conocen alguna otro título, otro libro, una película, una serie que no necesariamente termine con que el superviviente gana o sigue viviendo, pues díganlo, porque está bueno. Yo me acuerdo, solamente les voy a contar ya para pasar al libro, al versus. Hay una película que a mí me fascina y me vuelve loca, y justo creo que a mucha gente le volvió loca, porque termina de día, ¿no? Que es, termina toda la escena de terror, lo más terrorífico que te puedas imaginar, sucede de día, ¿no? Lo mismo un poco con The Shining, ¿no? Que de Kubrick, que es el libro de Stephen King, sucede en una penumbra. No necesariamente sucede de noche, pero también tienes terror de día, exactamente, El Resplandor. Y después hablamos, porque si quieren, traemos toda una historia del Resplandor atrás, y si quieren podemos hacer una segunda parte de terror y ya nos enfocamos más en otras cosas, pero hay grandes historias reales que sucedieron atrás. Pero bueno, justamente esta película de la que les estoy hablando es Texas Chainsaw Massacre, que es una de mis películas favoritas de toda la vida, favorita, pero sí, yo la puedo ver 20 veces, y la película termina de día, cuando ella sale. Ay, perdón, si no la han visto, pues ni modo, spoiler, pero esto tiene 150 Ya años de tuvieron película. mucho tiempo para verla. Ya tuvieron mucho tiempo para verla. El terror termina cuando ella por fin logra salir de esa casa, pero es de día, güey. Y ella va caminando con una música, ¿no? Y ella va toda ensangrentada y va caminando por una carretera vacía, güey. Y eso fue como un shock, ¿no? Porque no estaba el público acostumbrado a ver literatura, perdón, escenas de terror de día, güey. Entonces, para eso fue como un antes y un después en el cine de terror. Y bueno, si pueden verla, ya les conté el final, pero no importa, eso no va a dejar que disfruten toda la película. Pero hasta aquí terminamos, ya les pusimos series, películas, etc. Ya hablamos de nuestros miedos y pavores. Y ahora sí, vamos a pasar al versus. Versus. Tengo la menor idea de qué habla porque aparte les tengo que confesar, o sea, yo entendí mal todo lo que hablamos Magali y yo, y vean todos los libros que traje. O sea, el versus en realidad es libro contra libro y punto final. Libro así, en singular. Entonces, Una, pues bueno, voy a venir con este libro que lo he recomendado mucho. A mí me vale. gusta mucho esta autora. Es una autora mexicana, queretana, si mal no recuerdo. Y lo voy a recomendar sí, queretana. Y es Lola Ancira. Y este libro
fue el primer libro que yo leí de ella. Es muy curioso cómo llegó a mí, porque hay una aplicación que se llama Babelio, que Ujú. anteriormente hacía, te regalaba un libro al año, si Ok. querías el libro. O sea, tú te inscribías ahí, y Babelio era tipo Goodreads, pero es una aplicación francesa que luego la tomó España y pues era una aplicación en español. O sea, Ok. hizo su propia aplicación en español y está muy interesante la aplicación, solo que no tuvo pegue en México y dejaron de hacer este programa. Ok. Entonces, en una de esas me aparece este libro de Tristes Sombras de Paraíso Perdido y lo escogí y ahí es donde conozco a Lola Ancira. El libro son de relatos, se divide en dos: relatos que suceden en la Castañeda y relatos que suceden en Lecumberri. Ok. Entonces, Lola se va e investiga todos los archivos, los libros que hay sobre la Castañeda. Obviamente está el de Cristina Rivera Garza, No me y verás otros llorar, libros se llama el más. de Cristina, ¿no? No, hay uno que se llama, es de no ficción, que se llama La Castañeda. Y es un libro, un tocho libro, que es una investigación que hizo sobre todos los acontecimientos y todos los horrores que se cometían en la Castañeda. De hecho, mi mamá me decía que mi abuelita les decía, si no se portan bien, los voy a meter a la Castañeda, que era, o sea, la amenaza de esa época, ¿no? Ok. Entonces se abre la Castañeda, de hecho le llaman la época oscura de la salud mental en México. Ok. Ahí iba a parar todo tipo de personas. Iban a parar, por ejemplo, la esposa que el marido se quería deshacer de ella, el Sí. hijo que había nacido con algún defecto genético, el hermano que era borracho, y así sucede. La hija o la hermana a la que no quería que heredaran o no se querían encargar de ella y la mandaban para allá. O la hija que tenía un novio que no querían que estuviera con él, la mandaban para allá. O sea, todo ese tipo de cosas, gente que realmente no tenía por qué estar en una clínica de salud mental, la encerraban. Pero no sabían a Aparte, dónde las mandarlos, ¿no? condiciones en También. las que vivían. Sí, era una manera de deshacerte de la gente, básicamente. Ujú. Entonces, Lola empieza a recrear todas estas historias en forma de relatos, pero al mismo tiempo te va dando como que unos datos culturales de esas Ok. épocas. Te habla de fotógrafos famosos, de gente que realmente estuvo ahí, o de casos famosos, etcétera. Y la manera en la que va hilando cada uno de los relatos, porque de alguna manera se hilan, porque pues obviamente a lo mejor el mismo director o el mismo personaje que apareció en uno de los cuentos aparece en otro y así sucesivamente. Y pues como dato curioso, Josefina Vicens trabajó en la Castañeda, ella trabajó como secretaria ahí, el director de la Castañeda le ofreció trabajo y ella le dijo, sí voy a aceptar tu trabajo, pero con la única condición que me permitas convivir y platicar con los internos. Entonces, eso, si tú tienes ese Órale. dato y lees a Josefina Vicens, tus personajes, que son personajes muy outsider, con muchos problemas psicológicos y todo eso, le das todo el sentido del mundo, como este es parte del germen para crear a los personajes en las novelas de Josefina Vicens. Es muy interesante. Ok. Y pues el caso de Lecumberri es la misma situación. Son personajes, son historias, son estas leyendas que se contaban de estos sitios tan oscuros, donde se cometieron injusticias, torturas, Sí, ok. maltratos psicológicos, etcétera, y que encerraban también la misma cuestión, encerraban a personas que no tenían por qué estar en sitios así, o sea, o una clínica de salud mental o una cárcel donde te torturaban. Entonces yo creo que para mí Lola Ancira es una muy buena escritora. Me Órale. gusta mucho este libro. Ella tiene puros libros así góticos, de miedo, pero todo gira alrededor del terror que puede cometer un ser humano. O sea, lo oscuro que puede ser tu mente para cometer ciertos actos. Y eso está muy fuerte, está muy cañón, cómo la maldad del ser humano puede llevarte a unos lugares insospechados. Entonces, sí, tiene este tipo de escritura un poco tétrica. Y pues bueno, mi recomendación es Lola Ancira con Tristes Sombras. Ya lo tengo ahí. Yo también creo que Paraíso Perdido me lo mandó, te lo juro, hace como 3 años y no le he entrado. Y yo ya había visto que habías hablado de él y habías hablado muy bien. De hecho, hasta tuviste un club de lectura con ella, ¿no? Creo. O no sé dónde lo Sí, vi. y de hecho tengo otro más con otro libro de ella que se llama Despojos. ¿Y qué tal está? ¿No lo has leído? No lo ¿Despojos? he leído, todavía se lo tengo que pedir, porque Ah, ella lo que hace, como son estas editoriales tan chiquitas, que luego nada más lo encuentras tipo en Utópicas o La Increíble, cosas por el sí, sí. estilo,
lo que se puede hacer es, le mandas un mensaje directo a Lola y le pides su libro a ella y ella te lo manda autografiado, te lo manda con Ah, un mira. separador que ella hace. O sea, tú la ves a Lola Ujú. y sí, ve, a toda ponqueta, darqueta y de todos los etos que encuentres, pero la escuchas hablar y la tratas y todo, es la persona más dulce, güey. Es como si vistieras a Hello Kitty de Dark, una Oye, cosa así. yo te propongo que tengamos un programa de los manicomios, o sea, de los centros de salud. Y ahorita que estabas hablando de eso, Sí, me estoy acordando que hay un libro, pero bueno, no vamos a engancharnos en eso, se los traemos para el próximo capítulo. Voy a retomar algo que estaban diciéndoles del terror latinoamericano que ahora están escribiendo estas mujeres. Puede ser terror realista, pero también puede ser un terror fantástico como, por ejemplo, Mariana Enríquez maneja muy bien esos dos géneros, ¿no? Un terror realista, porque también toma la dictadura de Argentina, pero también, o sea, vaya, su imaginación vuela y se puede ir a otros lugares donde hay casas de terror, casas encantadas, dimensiones extras, ta. Entonces ella maneja muy bien como estas dos partes, pero güey, a mí me llegó este libro. La verdad es que lo compré, no me llegó, lo compré en la fil de Morelia. Yo ya lo había visto, ya había visto muy buenas reseñas, ya habían hablado muy bien de él. Y yo dije, pues, me lo voy a llevar. O sea, si ya todo el mundo está hablando de él, gente en la que confío mucho sus gustos, dije, pues me lo voy a llevar. No mamen, por favor. El cielo de la selva de Elaine Vilar Madruga. Qué perro, pinche librazo. Te puedo asegurar que puede estar en mi top 10 de lecturas de toda la vida y definitivamente va a estar en mi top 3 de libros de este año. O sea, no tienes idea, no me esperaba absolutamente nada de este libro. Yo sabía que era muy bueno, yo sabía que estaba chido, pero no sabía de qué. No mames, o sea, es que quiero explotar. O sea, vas a alucinar cuando leas este libro. Les voy a contar de qué se trata. Quiero que vean, por favor, la portada. Bueno, ahorita se las ponemos, pero la portada te está diciendo todo. O sea, está increíble la portada porque aquí, a ver, hay muchas cosas que quiero hablar del libro. Voy a empezar por partes. Una, Elaine es una mujer cubana, muy chavita. De hecho, va a estar pronto, ya cuando vean este podcast, estuvo aquí en México y espero que la traigan próximamente. Y ha tenido mucho éxito su libro porque está hablando del terror selvático, por así decirlo, ¿no? Y ahorita vamos a entrar a lo que es el terror selvático. Todo lo que sucede en la naturaleza, un bosque, los ríos, el océano, la selva. ¿Cómo nunca hemos pensado que tienen vida propia? ¿Sabes? O sea, ¿cómo son seres? ¿Cómo son estos lugares donde tienen sus propios, digamos, métodos de comunicación, ¿no? A lo mejor no queremos vernos tan hippies y decir, no, sí. O sea, la selva habla, el bosque habla, la tierra habla. Entonces, ¿cómo siempre hemos tratado de los humanos de pensar que son solamente un mero accesorio, ¿no? De decir, pues ahí están. Pero todas estas, digamos, entidades, ¿cómo le pondremos? Lugares de la tierra, vamos a seres, llamarlo. espíritus. Ujú. Sí, tienen su propia política. Y cuando tú vas y pides protección al bosque, que son cosas muy fuertes, de hecho hay varios TikToks donde pueden ver cómo la gente cuando va caminando en el bosque si saluda, hay veces que las ramas saludan, ¿no? O sea, sí es una energía muy cabrona y muy potente la que suceden ahí, el océano, ¿no? Como estas entidades enormes que tienen vida y energía propia. Esto sucede en el libro de Elaine, que es la selva. Estamos hablando de una selva en algún lugar de Centroamérica, Latinoamérica, no importa por qué, puede ser aquí en la selva chapaneca, pero puede ser en el Amazonas, o sea, no importa, no te está diciendo en dónde sucede, sino lo que sucede. La selva tiene vida propia, así como todas estas entidades, pero cuando tú le pides un favor o le pides una protección, te la va a cobrar. Y como los santos, güey, ¿sabes? O sea, tú cuando le pides un favor a un santo, estás pidiéndole algo que vas a hacer a cambio, ¿no? Igual y le dejas tu listoncito a San Charbel y dices, ay, manito, pues consígueme un novio y te prometo que, no sé, durante un año vengo y te traigo una manda, ¿sabes? O le cuelgas el milagrito o lo que sea. Pues pasa lo mismo con la selva y pasa lo mismo en este libro, que las mujeres, volvemos a lo mismo, vuelve a tomar esta parte real donde las mujeres tienen que huir de sus pueblos natales porque llega el crimen organizado, porque llega la guerrilla y ¿qué está pasando? Agarran a los hombres, se están llevando a sus hijos, a sus maridos, a sus primos, a sus hermanos
y ellas empiezan a ser un pueblo de puras mujeres, empiezan a quedar solas, sobreviviendo, porque tampoco no hay trabajo, porque también los hombres que atendían no sé, la farmacia, pues ya se fueron, entonces no hay medicina, ¿sabes? Como que se van, digamos que se van, pues, haciendo más chiquitos las posibilidades de vivir en ese lugar. Y por supuesto que empiezan a llegar estos grupos a hacer que las mujeres hablen. Dime quién era tu esposo y dime quién era tu vecino. Y a ellas les da miedo porque dicen, bueno, ¿qué tal que si yo digo un nombre lo matan? ¿Qué tal que si yo digo algo no es cierto? Entonces, ¿qué prefieren hacer las mujeres? Huir. Empiezan a desaparecer del pueblo, van a dejar un pueblo vacío, un pueblo fantasma más adelante. Quiero suponer, eso no lo cuento, es una suposición mía. Pero ¿qué pasa con estas mujeres migrantes? Tenemos otro contexto. Entonces estamos hablando de la guerrilla, de la violencia, mujeres que tienen que huir y que adaptarse a ese contexto. Entonces son ellas las que dicen, bueno, pues agarra tu calzón, mija, y vámonos, vámonos a otro lugar. ¿Cuántas caravanas de migrantes no hemos visto estos últimos años donde vienen mujeres solas con sus hijos al hombro, ¿no? Bebés chiquitos, bebés que amamantas, bebés grandes. Y esto pasa. Las mujeres tienen que empezar a huir. Y esta es la historia de la mamá y de Santa, que son como, digamos, nuestras principales. Y ya, la mamá está embarazada de Amira, creo que se llama, pero le dicen la mujer perro, ¿no? Se convierte ella, no se convierte, pero digamos que es la perra de la selva. Entonces ella viene con Santa, que está chiquita, pero el lenguaje que tiene Eileen es una cosa espectacular. O sea, podría ser una mierda el texto, pero solamente con el lenguaje estás ahí, pero no. O sea, imagínate que tiene todo, ¿no? Tiene tensión, tiene cosas horroríficas, tal. Pero el lenguaje que maneja Eileen, Dios mío, es que es para besarle las patas. O sea, Eileen, si estás viendo esto, por favor, necesitamos que sigas escribiendo un chingo de libros. Bueno, entonces seguimos avanzando y, oye, y llegamos a la selva, donde estas mujeres, Santa, ¿no? Santa la bebé y la mamá que viene embarazada de la perra, le dicen la perra, pero obviamente es una chava, llegan a la selva y ella de pronto ve una cabaña y dice, ya llegué. O sea, después de tanto tiempo de caminar, de no saber por dónde, de no tener dinero, pues ya llegué a la cabaña. No mames, Sol, con lo que la cabaña le va a pedir, con lo que la selva le va a pedir, con lo que puta. Es que, no, o sea, no te puedes imaginar lo que va a pasar adentro de la selva. Es un linaje de mujeres, hay muchas mujeres protagonistas. Me gusta mucho cómo ella maneja también, la selva es mujer, ¿sabes? La selva, digamos que la hace parecer como si fuera esta abuela tirana, pero a la vez dulce, que te da, pero también te va a quitar, ¿no? Entonces tiene como esta dualidad de que quieres a la selva, pero no, de que quieres a Santa, pero no. Santa, les voy a decir solamente lo que va a suceder. De ahí se va a desarrollar todo. Santa tiene que ser la proveedora de comida de la selva. No les voy a poner más detalles, pero ella llega a eso, a la selva, porque es la elegida. Cuando ella empieza a parir hijos para dárselos a la selva, no les voy a explicar cómo, porque esa es la magia del libro, los niños empiezan a ser marcados por la selva. La selva no quiere a todo mundo, porque no le apetece la carne de todo mundo, quiere a algunos. Y entonces cuando la selva escoge a un niño, el niño empieza a llenarse de bichos. La casa empieza a llenarse de bichos marcada con ese niño. Las tarántulas, a lo mejor los pájaros, a lo mejor las hormigas, a lo mejor tal. Y si se te empiezan a subir a ti es porque, híjole Marisol, la selva te reclama y pues te tenemos que ir a entregar a la selva. Y entonces cuando quieren desobedecer a la selva, porque llega un momento en que una de ellas dice, ¿sabes qué? Ya, a la chingada yo no voy a obedecer a esta pinche vieja, estoy hasta la madre de ser su esclava, de tener que vivir de esta manera, tiene que haber otra. Ahí está el terror, ahí está el terror. Es un terror que no ves, es un terror pero es el comportamiento humano. ¿Sabes a qué me recordó mucho en algún momento? Al Señor de las Moscas. Este salvajismo que se da cuando estás en situaciones extremas, cuando tienes que sobrevivir, eso sucede. Entonces, durante todo el momento, todos los capítulos me gustan porque tienen nombre de las protagonistas, Ifigenia, Romina, Santa, Ananda es a la que le dicen la perra de la selva. Y todas son las primeras en algo, ¿no? Como este linaje que soy la primera en decirle que no a la selva, voy a ser la primera en
convertirme en esto, voy a ser la primera en huir de mi casa, voy a ser la primera en tal cosa. Y luego, así como la selva te da cosas y te las quita, también te da alegrías y también te da, pero puta, cuando vas avanzando en la lectura dices, no, no, es que ya sé lo que vas a hacer, pinche selva, le vas a hacer que te pague hasta el último pinche centavo lo que le acabas de dar, güey. Y eso hace, ¿no? La selva no tiene compasión. La selva, lo que tiene compasión contigo es que te va a ayudar, te va a proteger, va a hacer que tu cabaña nunca la encuentren. Tú vas a ser una mujer que va a poder tener a sus hijos en un ambiente seguro, controlado, pero llega un momento en donde la mamá dice, ¿cómo? O sea, llegué a esta cabaña que tiene todo y tengo gallinas y tengo cabras y tengo vacas. ¿Cómo? Y ahí es donde ella dice, me la van a cobrar. Y ahí es donde empieza el terror. Ahí es donde dices, wow. Y tú vas como en la lectura normal y tú dices, ay, qué bonito, ta. Pero te digo, entras luego a la selva, ¿eh? O sea, no crees que te tardas. Entras en el primer capítulo y dices, puta, aquí esto está mal, aquí va a pasar algo horrible y sí pasan cosas horribles. Es el terror humano convertido en supervivencia, pero también es un ser mucho más poderoso que tú, que es la selva, la que te va a decir qué es lo que le tienes que dar a cambio porque tú sigas viva. O sea, es una cosa que no te vas a esperar leer nunca y que Eileen lo hace magistralmente y les digo, yo no lo quería acabar, me tardé todavía una semana en darle el fin porque dije no quiero y conforme vas avanzando te vas dando cuenta cómo Eileen va cerrando las historias, ¿no? Como dices, claro, esto tenía todo el sentido cuando pasó esto tenía todo el sentido y hay un güey, un solo señor con pito, que es el que va a estar ahí y es que no les puedo contar ya nada, pero me parece el mejor libro para esta Oye, temporada. ¿de dónde es la autora? Cubana. Eileen es cubana. Ella tiene otro libro que se llama Sí. De las moscas, que ahí lo tengo, no lo había leído, pero después de este, o sea, ya estoy allá, ¿eh? O sea, ya estoy allá. Qué bruta, Eileen me parece de las mejores escritoras vivas, contemporáneas, escribiendo unas cosas magistrales. Muy arriba de otras escritoras, pero yo la pondría en el primer lugar. Si me permiten ese descaro, para mí está en primer lugar Eileen, hasta que no me demuestre alguien lo contrario. Oye, una cosa, fíjate que es muy interesante esto que comentas de cómo hay 2 cosas que quiero comentar. Una, estas no puedo decir si creencias o no, o realidades, no sé. O sea, nunca me ha pasado, no quiero que me pase, no me interesa que me pase, vamos a decir que son realidades, de cómo, ingresar a bosques, a selvas, a lugares, a la naturaleza como tal, siempre requiere como este permiso, Sí. esta autorización para que te dejen entrar. De hecho, hay un bosque aquí en México que se llama Peña de Lobos, que tiene muchísimas historias de personas que no pidieron el permiso. De hecho, pides el permiso y ellos a ver si te lo dan. O sea, no es como que, ya pedí permiso, ya puedo entrar. No, o sea, pides el permiso y a ver si te lo dan. Y hay muchas historias de personas que ingresan sin pedirlo o que fueron a acampar a otro lado, que sí está permitido y se perdieron en lo que caminaban y les va de la chingada, pierden energía, empiezan a escuchar cosas en la oscuridad, no encuentran el camino de regreso, o sea, hasta que los sueltan porque empiezan a jugar con ellos. Y la otra cosa que quería comentar era precisamente esta cuestión de que la selva era una mujer, como en diferentes culturas siempre la madre, la diosa de la selva o la madre selva o algo, es una mujer, es porque ella es la que da la naturaleza, es la madre tierra, por algo se llama la madre tierra, y como diferentes culturas en Perú, en Colombia, en países europeos, etcétera, tienen nombre de mujer estas deidades o de estas diosas, dependiendo de dónde nos refiramos, que precisamente son las que dan la naturaleza, los bosques, las selvas, etcétera, y se le debe un gran respeto y hay muchos rituales, muchísimos. ¿Cuántos rituales no hay para honrarlas, para agradecerles, para pedirles cosas? Todos estos lo que incluye hacer un ritual a favor de alguna deidad. Pero sí es muy interesante cómo siento yo que también has de haber hecho un trabajo impresionante de investigación en cuanto a leyendas o mitología para poderlo integrar en no he leído el libro. Ese libro me lo recomendaron muchísimo No, hace unos Sol, meses, me lo te recomendó una de las urge, chicas.
me urge que lo leas ya. Ya lo voy a buscar. Porque me lo recomendaron las de Sempere, precisamente la del baño maldito. Este, las de Sempere me lo recomendaron, y me dicen, es que no puede no gustarte. Y Sí. yo así, bueno, otro día lo compro. Pero No, o sea, ¿me ha definitivamente. seguido este libro? Y lo que dices tiene todo el sentido, y yo también cuando lo estaba leyendo, estaba pensando justamente en cuando vas al mar. Yo no sé tú, pero yo de niña, a mi mamá, a mi abuela, como que viene la costumbre de pídele permiso al mar para entrar, ¿no? Como que siempre era el pararte en la orilla y decirle como, hola bonito, te vine a visitar, ¿no? ¿Me dejas entrar, por favor? Era como algo muy significativo para nosotros, pero bueno, era algo muy sencillo, ¿no? Nada. Como la gente va y le deja ofrendas al mar, ¿no? Para que encuentren algo, para que les regrese algo, o simplemente como ofrenda. Hay muchos rituales que tienen que ver con las lunas nuevas, con las lunas llenas, que la gente va al mar y deja y pide y ofrece. Lo mismo con los bosques que dices, ¿no? Hay gente que necesitas pedirle permiso al bosque para entrar porque pasa eso. ¿Qué pasó con el Tren Maya? ¿Te acuerdas? Que decían que no le habían pedido permiso Claro, a los los aluches, chaneques, todo. a los aluches, Los a los aluches, los chaneques, chaneques. Todo. que no les habían pedido permiso y que por eso el Tren Maya empezaba a no, creo que pasó algo, creo que en algún momento se cayó una estructura o no pudieron continuar con el camino, algo así, ¿no? Sí, no se hacen los rituales, que merecen Uh-huh. los espíritus mayas, y pues al final de cuentas, bueno, sabrán algunos, los que no saben, pues se están enterando, aquí en Yucatán se tiene un gran respeto a todas estas tradiciones, a todas estas entidades de la cultura maya. Entonces todavía hay comunidades mayas donde se siguen haciendo estos rituales. Entonces, ¿qué les costaba a los del Tren Maya agarrar y decir, oye, podemos hacer un ritual, ¿por qué no vienen y hacemos un ritual para que podamos, nos permitan seguir construyendo? Me salto así como que en trampolín, hay un bosque en Japón que se llama el bosque de los, no puedo decir esa palabra en podcast, pero de El los que se bosque de los desviven. desvividos. Este, el bosque de los desvividos. Y pues ahí aparece mucha gente que va y decide no continuar con su vida, pero la leyenda es de que hay algo ahí que los hace tomar esa decisión. O sea, no lo hacen por convicción propia, sino que hay algo que los obliga. Ven algo tan horrible que deciden no continuar y tener ese final. Y nos podríamos ir así con un montón de historias, Sí, de un montón. leyendas y todo, porque por si no lo saben, Magali y yo somos muy fans de escuchar y de ver ese tipo de podcast. Y sí, o sea, ¿cuántas historias no hay de que hay una fuerza externa que te hace tomar ciertas decisiones porque fuiste a un lugar al que no debiste haber entrado? Y que le tienes que pedir permiso. Ahora me estoy acordando que hace Sí. poquito, este año, justamente hubo un niño, ¿no te acuerdas que los niños se perdieron en una selva? Me parece que fue en Colombia, aquí les vamos a Uh-huh. dejar la nota, pero fue una cosa muy impactante porque, no mames, Sol, los niños salieron vivos de la selva después de cuántos días perdidos, sin alimento, y venía un perro con ellos. Me acuerdo de la nota que venía un perro con ellos, si no, estoy corrigiendo, aquí se las vamos a dejar, que fue una cosa real y que la búsqueda y todo el pueblo y no encontraron a los niños hasta que me parece que si no estoy mintiendo los encuentran por medio de un dron. Y cuando los ven era inalcanzable, o sea, era inaccesible llegar a los niños caminando. ¿Cómo diablos llegaron a ese lugar? ¿Cómo pudieron ellos? Porque No, son los de Colombia. sí, son 3 niños, creo, una mayorcita Sí, y se una muy llama el milagro de Guaviare, el milagro de Guaviare. 40 días en la selva estuvieron. güey, ¿y sales Impresionante. vivo? ¿Y sales vivo? Sin el poco alimento que te puede dar la selva, ¿qué conocimiento? Ahora, me acuerdo que la niña decía que ella tenía conocimientos de qué cosas podía comer adentro de la selva porque ella acompañaba a su mamá. O sea, sí tenía un conocimiento. Güey, yo me meto a esa selva y nos morimos a los 2 días porque nos tragamos un pinchongo tóxico, ¿sabes? Sí, Pero la niña medio sabía. Y recuerdo sí, que la niña venía con 2 hermanos y había una muy chiquita, Sol, como de 1 año, 2 años, ¿no? Y venía un perro. Me acuerdo perfectamente que venía un perro con ellos que pudo haber sido un chaneque, pudo haber sido un, ¿cómo se llama? Los que se convierten.
a un chamán, no, No. Ay, no puede ser que se nos haya ido. Bueno, aquí se los ponemos. Esa persona que pudo haber sido una persona que los guiara, o sea, una entidad que los guiara. Entonces me acordé tanto un cuando nahual. Nahual, gracias. Me acordé tanto cuando estaba leyendo el libro de la selva de estos niños, cómo diablos 40 días sobreviviste con tarántulas, serpientes, animales, cómo pasaban las Oye, noches, lluvia, en la selva llueve muchísimo, donde lluvia, no, que se pudieron haber enfermado, pudieron haber tomado agua contaminada, hay animales que donde los llegas a consumir o bacterias que las llegas a consumir y como no estás acostumbrado a ese tipo de bacterias, te envenenan, te pueden matar. totalmente. Hay un libro, hay un libro de Stephen King que se llama La chica que amaba a Tom Gordon y precisamente habla de una niña que en una excursión en un bosque se baja a hacer del baño y se pierde. Entonces, ella se va caminando como que quiere regresar, pero cada vez se va alejando más y se va alejando más y se va alejando más. Pero por las noches hay un ser que la sigue y ella sabe que algo la está siguiendo y ese algo, o sea, de repente aparecían animales destajados, ella sabía que ese ser, conforme más se acercara a ella, la iba a matar. Y de alguna manera ella, pues, logra sobrevivir a ese ente. A mí el libro originalmente se me hizo lo más aburrido del planeta, pero lo leí hace muchísimo tiempo. Tendría que revisitarlo para ver qué tal o qué tantas cosas me perdí porque había muchas cosas. Tom Gordon se supone, no sé si exista o es parte de la novela, un jugador de béisbol. Entonces ella soñaba con regresar a su casa para escuchar el juego de béisbol donde iba a jugar Tom Gordon. Entonces ella tenía un Walkman o algún aparato donde escuchaba ella el juego. Entonces eso como que le ayudaba a ella a tener la energía para continuar en el bosque. Entonces viene toda esta travesía donde algo la está siguiendo, algo la está siguiendo, algo la está siguiendo, y al final de cuentas, pues el final sí te deja como pensando bastante qué era eso que la seguía. Güey, es que hay un montón de historias. La verdad es que también, y aparte son reales. Tú las buscas en TikTok y ahí están. Hay unas chavas que viven en los Sí. Apalaches que siempre dice, cuando escuches que alguien te habla, nunca le respondas al bosque. Ay, me parece así como súper spooky porque ellas dan como tips, ellas viven ahí o ellas tal cosa y dicen, el bosque te engaña, el bosque puede tomar nombre, ¿no? Puede tomar una voz conocida para ti, te puede llamar, dice, pero por favor no le respondas, no Y voltees. te pierdes. No, y si escuchas un silbido, no contestes, tú no hables cuando esté, ya cae la noche, o sea, después de las 6 de la tarde, haz de cuenta, pero vayan a TikTok y busquen literal Appalachian Mountains y ahí les van a salir un montón de experiencias, un montón de consejos por si se van a meter al bosque. Y hablando de esto, pues también yo me acuerdo mucho que hace poquito hubo una noticia, hace poquito este año, donde un niño iba con el abuelo, o sea, como que fueron todos a acampar. Bueno, fueron como a un día de picnic y entonces estaba la mamá, el papá, el niño, el abuelo y iban más personas, como amigos de los papás. Y en algún momento iban todos como a subir, dejaron el coche en un lugar y era aquí vamos a acampar. Entonces ahí se iban a quedar como para hacer la carnita asada, ya sabes. Y de pronto los papás y los amigos dicen, oigan, vamos a hacer una caminata. Y el niño dice, no, yo me quiero quedar porque qué hueva caminar. Y el abuelo dice, ¿saben qué? Yo me voy a quedar con él. Se van todos los adultos y en algún momento el abuelo voltea y ya no está el niño. No, no lo encontraron nunca. No lo encontraron nunca. No, y obviamente le hicieron todas las pruebas físicas, periciales, criminológicas al abuelo porque dijeron, lo mataste tú, o sea, lo desapareciste, lo ahogaste. No, 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 el abuelo pasó todas las pruebas, el abuelo lloraba inconsolablemente y después de todas las pruebas dijeron, él no fue, ¿no? O sea, él no había manera de que desviviera al niño. Se lo tragó el bosque reclamó al niño, ¿no? Y si lo ves de esa manera es como, o sea, si quieres gritar como la señora que sale en el meme de, porque pasa, Sí, sí, sí. o sea, En el baño. pasa, o sea, y aunque no lo queramos creer, son entidades, son cosmos vivos, son universos vivos. Y eso es lo que Eileen te hace sentir cuando estás leyendo este libro, ¿no?
la selva está viva, la selva ya está. Acuérdense de esta nota y lean el libro de Elaine y dices, sí, y no sabes si a lo mejor hay gente, llega un momento en el libro que está bruto, porque a ver, creo que tiene todo, está manejando cosas muy actuales como tráfico de, que no les voy a contar por qué, pero hay algo, está la guerrilla, está los hombres que se van, ¿no? Está la militarización de los países, están las mujeres solas, las primeras que tienen que hacer cosas, y como siempre, este linaje de mujeres, pues siempre va a haber una maestra, ¿no? Siempre va a haber alguien que te va a decir cómo hacer las cosas, tus ancestras. Entonces, creo que tiene como todo que ver con esto. Y me pareció un libro, aparte de terrorífico, maravilloso. O sea, de verdad, el universo que Eileen crea es una cosa maravillosa. Y estaba viendo, a ver si la traemos. Estoy segura que va a querer venir al podcast, pero estaba viendo una entrevista con ella, donde nada más vi 5 minutos, donde decía que ella quería escribir ciencia ficción de terror. Y dijo, oigan, pero ¿en qué momento yo metía al extraterrestre en la selva? ¿No? Pues como que no tenía ningún sentido. Pero cuando ella escribe a una de las personajes, que es la que llega, ella es, digamos que ella tenía un padrote, ¿no? Y ella es externa, ella no tiene nada que ver, pero ella era una señorita de la noche, no podemos decir la palabra, pero era una señorita de la noche que vivía de eso. Y en algún momento salen todas ellas en la selva, ¿no? Es una cosa magistral. Y ella dijo, cuando llega esa personaje, se me resolvió el libro, porque ella era la pieza que me faltaba encajar, ¿no? Entonces están mujeres pariendo, mujeres sacrificando, mujeres trabajando, mujeres siendo las primeras de los linajes que, mujeres en el más allá que están unidas haciendo tal, está la selva que es mujer, está la selva que las provoca. La selva te provoca, pero también te excita, pero también te acongoja, pero también te da miedo, o sea, pasa todo, ¿no? Y nada, me parece un mundo fantástico y ese es mi versus y pues ya, creo que ya terminé de hablar porque yo me podría seguir otra hora. Y miren, más allá, si leen uno de los libros o si quieren votar o no quieren votar, si algo les está llamando, no No contesten. volteen. ¿No has Oye, visto la leyenda esa? La leyenda del niño que va llegando a la casa y que escucha a la mamá que le dice, Pepe, Pepe, y que dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ven, Pepe, ven. Y en eso va caminando y la mamá sale por debajo de las escaleras, le tapa la boca y le dice, yo también lo escuché. No. Qué pinche miedo. Oigan. Mira, se me erizó la Sí, piel sí, a nada mí más también, a de mí pensar en también. Oigan, pues podemos pasar a recomendar algunos libros spookies, pero si ustedes tienen alguna anécdota terrorífica de la selva, el bosque, el océano, qué sé yo, pues vengan a contar para que veamos que no estamos locos y que no solamente somos los únicos seres vivos y sintientes en este mundo. Y pues obviamente si les llaman, si les están gritando, si les jalan las patas, cuéntenos todo eso, si les soplan la nuca, obviamente tiene que ser alguien del más allá que no vean, pero Oye, sí, porque si no, ay amigo, pues van a salir como 58,000 comentarios, ojalá, ¿no? Pero sí, cuéntenos esas zonas de miedo, o sea, a mí nunca me han asustado de esa manera, más ha no, a sido mí mi tampoco. imaginación y yo quiero que se quede así, no me interesa saber si hay algo del más allá, así estoy perfectamente. Oye, ¿no te ha pasado que sientes que alguien dice tu nombre? Sí. ¿Así? Nunca en la vida. No mames, a mí sí, y mira, me ha Nunca en la pasado pocas vida. veces, pero de pronto sí he escuchado un Magali. En el día, en la noche, no me acuerdo cuándo fue la última vez, tampoco fue tan seguido, pero también lo que he sentido es, dicen, cuenta la leyenda, que cuando sientes frío es porque pues traes a un ser del más allá pegado a ti. Y sí, sí he detectado los momentos en donde digo, ah, chinga, ¿por qué tengo frío de este lado? Sí, sí lo he detectado, pero te digo, yo no les doy importancia, entonces tampoco quiero abrir esa puerta, güey. Y nada más me quito, me voy al baño, no pasa nada, no pienso en eso, no me alucino, pero sí digo, ah, y sabes también que otras cosas, pero bueno, ese también ya cada quien lo podrá definir. Cuando ves pasar una sombra por el rabillo del ojo, ¿no? Que dices, ay, y no, resulta que no había nadie, güey, que pum, pasó y dicen, y yo quiero creer eso, que son tus ángeles, que pasan así como, pim, y que los alcanzas a ver de reojo, como, ya te vi, güey.
Y pues eso sí lo he vivido. No me da miedo ninguna de las tres cosas, pero espero que se quede solamente ahí y no pase Oye, otra cosa. imagínate esto, que te pasa así por el rabillo del ojo y por hacerte la chistosa le dice, ¡no está bebé! Y te No, güey, qué aparece así horror. el monstruo. ¡Ocu! ¡Ocu! Güey, te No, sale oye, la monja esa que nunca lo espanta. hagas. No, güey, qué pinche miedo. Yo digo que por Sí. eso yo no No, los quiero nunca. yo creo que la peor literatura de terror es la japonesa. Sí, definitivo. Tienen una mitología Sí, también. impresionante, o sea, la mitología japonesa es soberbia, de por sí la cultura, las creencias, todo, ¿no? La historia, pero la mitología japonesa. Y luego cuando cuentan valga la redundancia, los relatos o los cuentos de terror, puta, o sea, y todas las leyendas y los seres que salen de este tipo de cosas, de las películas de terror japonesas. O sea, Sí. ¿por qué esa necesidad de atormentar a las personas de esa manera? Hay una Pero pues película, bueno, pasemos. hay una película de Ajá, terror dime. que se llama, espérame, la estoy buscando, no sé si es tailandesa o japonesa, pero ellos también, no mames, los tailandeses se avientan unas... em, A ver si no dices la que yo estoy pensando, porque yo estoy pensando en una película de terror japonesa mientras estoy diciendo esto, porque también me recuerda mucho creo que en la película, no recuerdo, igual y no nada que ver, sale Sarah Michelle Gellar, y es un ser que se asoma dentro de que vive como que en la casa, y se asoma dentro, ya ves que las no mames, ya casas sé cuál es, no, japonesas, ya sé cuál es, ya sé cuál es. como de... Güey, cállate la cosa, güey, es una cosa blanca que se asoma por los closets. No, no, no mames. Ajá. Y se va asomando y va vigilando a los que habitan ahí, todo el desmadre. Te voy a contar una cosa. En Estados Unidos pasó algo muy cañón. Creo que yo no sé si eso es de más miedo o menos miedo, pero un papá se va a vivir con sus 2 hijas a una casa nueva. Entonces las 2 hijas de repente le dicen, oye papá, pasan cosas, o sea, me han robado cosas de la casa, me han movido cosas, sentimos que alguien nos escucha, nos dejan mensajes en el espejo del baño, porque aparte eran así de que cásate conmigo, te amo y que no sé qué. Puta, la policía llegaba, nada, ni huellas dactilares, nada, no encontraba nada, güey, nada. Después de años revisando, encontraron que moviendo un mueble había un escondijo en la casa y ahí tenía viviendo un güey meses, yo creo que hasta años, Sí. viviendo y tenía hoyitos por toda la casa donde los vigilaba y él estaba obsesionado con una de las hijas, entonces él les iba dejando mensajes y todo. O sea, imagínate esa madre, aparte es que las casas de Estados Unidos, digo yo, es lo que he visto en ese tipo de programas, son como medio huecas, Sí. entonces da la oportunidad de que alguien pueda meterse ahí a vivir. ¿Y cuántas veces no ha pasado algo así? En TikTok En hay los áticos. varios, sí, hay varios donde hay un chico también dice, oye, algo está pasando en mi casa, no sé, pero estoy sintiendo como raro, sobre todo en la cocina, ¿no? Decía, algo, como que no dejé esta taza aquí, como que se me está acabando la leche más rápido, como que pasaban cosas, y puso una cámara, y resulta que había una chava que estaba viviendo como en el techo de la cocina, porque sí se podía, ¿no? Y es lo que A dices, Shakira le pasó algo parecido, se se acababan las acababan su mermeladas. juguito. Oye, pero pues ya nos extendimos Sí. demasiado, ya vámonos. Pues nada, esperemos que les haya gustado este primer episodio de Niña Rata. Déjenos aquí sus comentarios. Y mi reto para ti, para la siguiente, va a ser que la portada tenga una selva. Y no se vale que compres el libro de Aileen ahorita. No, aquí lo tengo, pero bueno. Bueno, Uy, va, no, mi ya. reto para ti. A ver, ajá. No, ponme otro reto. Es que lo tengo aquí, mira. De hecho, lo estoy utilizando Ah, como... pero eso es como un bosque, eso no es una selva, no seas tranza. Oye, un bosque es una selva, No, técnicamente. no, un bosque es una cosa y la selva es otra cosa. Pero sí, también tengo otro con una selva, entonces ponme uno dificilón. No, pues a ver, dime tú, en lo que piensas. Quiero ver a quién me pones para, Ya sé, te para voy a poner defenderlo. una portada que tenga como caras, varias caras, un libro que tenga varias caras en la portada. No una ni dos, o sea, necesita ser como 4, Ok. 5, 6, no Sí, una sí, fotografía de muchas. familia, Sí.
O sea, no necesito que sea una, porque si no te diría foto familiar. Tienen que ser Sí, como o sea, fotografías capto. infantiles, ya sabes, como así. Varias caras, o sea, tienen que tener, pues, mínimo más de 3. Bueno, luego Ok. lo piensas. A ver, ¿cuál es tu reto? ¿Caras humanas o caras fantasmales? No, caras humanas, caras humanas. Ok, va, ¿Cuál es tu está bien. reto? Mi reto para ti, mi Lo reto para apunto. ti va a ser que traigas un libro que esté ilustrado, no la portada, ¿Ok? ilustrado por dentro, ilustrado Ajá. por un pintor o pintora famoso. Sí lo tengo. Que no sea un libro de arte, obviamente, o sea, tiene que ser una No, no, novela, no, un ya sé. cuento, poemas, por Uy, un creo que no voy a pintor tener o que pintora depender. famosa. O sea, no me vas a decir, o sea, no me vas a traer así como que Juan Pérez, el diseñador gráfico famoso del año pasado, porque no es que demerite su trabajo, pero me refiero a pintores a nivel internacional, universal, que están expuestos en grandes museos, cosas por el estilo. Sí. Espérame, porque ya sé cuál estás pensando. Y Ay, que no, no sea la hasta me misma vas a poner, autora. ay, no. O sea, ya me pones un reto, luego otro reto, no, ni madres. Yo nada más te Ah, algo, bueno, pues, pero si no me vas a decir, no, y que haya nacido en el ok. periodo del Romano, ay, no, la chingada, así no juego, así no juego. Bueno, ya nos vamos, Está oigan, bueno, pues. síganos, Así no, denle follow, tapón. así no juego, güey. Denos follow y Sí, síganos. Sí, nos vemos en 15 días. Y pues nada, contéstenos, cuéntenos sus historias, cuéntenos sus anécdotas de miedo para que podamos contarlo también nosotros. sus libros también, si recomiendan algún libro, porque vamos a tener una sección, ya que avance, este es el primer piloto, pero ya que avancemos, vamos a leer todos sus comentarios, vamos a leer como las cosas de recomendación y vamos a poner en estos cuadritos de aquí lo que ustedes recomiendan. Entonces los vamos a leer al final y pues listo. Nos vemos en la próxima, que tengan un gran spooky season, es momento de deschongarnos y nos veremos en 15 días.